Buenas tardes, en esta ocasión el grupo de la clase de Psicología de la Sexualidad hablará acerca de la sexualidad en la Edad Media, Edad Moderna y Edad Contemporánea. En mi caso hablaré acerca de la Edad Media. La Edad Media es un periodo que inicia en la caída del Imperio Romano en 1476 hasta el descubrimiento de América en 1492. Esta fue una época de retroceso, ya sea cultural, social y científica. El surgimiento del feudalismo y la intervención de la Iglesia en ámbitos sociales y políticos. En el caso del matrimonio, sexualmente hablando, el sexo solo se podía realizar dentro del matrimonio y con finalidad exclusiva de reproducción. Lo separan dos términos: el dialetio, que es el amor honesto y comprometido en el matrimonio, y el honesta copulatio, que es la práctica del sexo en caso de motivo de reproducción. Veían el deseo sexual como una especie de enfermedad. La castidad, que según ellos aporta un valor intrínseco trascendente que nos guiará a salvar nuestras almas. Para ellos la castidad o virginidad es el estado ideal para volver a la perlapsaria, es decir, antes del pecado original, que cuando no se querían sexo ni pareja, y veían estos actos como fornicación. El adulterio era considerado un delito, pero dependía del sexo que lo provocase. Era considerado una deshonra del tipo religioso, puesto a que tentaba contra la santa institución del matrimonio. Alterar el normal funcionamiento del orden social al parecer una figura del bastardo. El bastardo era la persona que cometía adulterio y se veía mil veces peor en esa época a las mujeres. La prostitución. Eso era un pecado para la iglesia, puesto que significaba la fornicación, pero acabó siendo reconocida por la iglesia y otros sectores como un mal necesario. Se argumentaba que los hombres buscasen relaciones sexuales con prostitutas servía para proteger a las mujeres respetables o de seducción o de la violación. Acá venimos a la barragania, que era un contrato de amistad y compañía entre un soltero o clérigo con una mujer soltera, cuyas principales características se basaba en permanencia y fidelidad. Bueno, algunas sociedades medievales regulaban con la prostitución fuera vestidas con una distinta prenda, como ropa de colores cortas, faldas de color púrpura y cintas rojas en la cabeza. Se decía que en Florencia les obligaba a llevar guantes y campanas en sus sombreros. También en Valencia se disponía con el prostíbulo más grande de Europa en la Edad Media. La homosexualidad, considerada como un castigo con la muerte. La homosexualidad tuvo cierta tolerancia hasta el siglo XII, pero la situación cambió radicalmente a partir del siglo XIII, el inicio de la Edad Media. Otras consecuencias podrían ser provocar mutilaciones y arder en la hoguera. O sea, la homosexualidad se veía como un pecado mortal en esa época. Me gustaría tocar otros puntos, de los cuales uno de ellos es la masturbación. Tengamos en cuenta que la masturbación en esa época era uno de los pecados más grandes, ya que se tomaba muy en serio el tema de lo que es la reproducción, entonces se decía que su semilla reproductora tenía que ser bien cuidada. La masturbación femenina se tenía una idea de que existía, pero no habían publicaciones, ya que se evitaba que esto fuera un tema público o un tema normal. Si hablamos sobre lo que eran las posiciones o cómo practicar el sexo, la iglesia imponía mucho de cómo sus feligreses tenían que practicar hasta el sexo. Y uno de ellos era que la posición del misionero era la única posición que sus feligreses podían practicar. Lo que es el tema de lo que es el sexo oral o anal estaba completamente prohibido en esa época, ya que más que todo tenían como función el placer que la reproducción. Y como ya lo dijimos anteriormente, la reproducción en esa época era un tema completamente serio. Si hablamos sobre lo que es los consoladores y los condones, tengamos en cuenta que estaban hechos en esa época sobre vejigas o intestinos de ciertos animales. Y más que todo fueron hechos o creados para evitar las infecciones de transmisión sexual en sus pobladores, en las personas en esa época. Pero si se encontraba una mujer o un hombre practicando o utilizando este tipo de métodos, la mujer tenía como castigo 1 año en pan y agua y el hombre 40 días de penitencia. Si tocamos el tema de lo que es la impotencia, es más que todo el tema de que el hombre no pudiera cumplir con sus labores de esposo o marido. Se le hacían ciertos exámenes y si estos comprobaban esta teoría, ese matrimonio tenía que terminarse legalmente. Cuando hablamos sobre lo que es el cinturón de castidad, tengamos en cuenta que era un calzón con una llave y un candado. Esa llave solo lo podían tener 3 personas, o solo existían 3 llaves, de las cuales solo lo podía tener
el sacerdote, el padre y el marido. Más que todo lo crearon para evitar que la mujer fuera infiel al hombre o a su esposo y evitar ciertas violaciones o que la mujer perdiera su virginidad antes del matrimonio. Otro de los temas de los cuales se tuvieron en cuenta en esa época era el derecho a la pernada. No se tenía como que algo exacto de dónde empezó, pero se tenía una idea de que venía de un origen germánico. Tengamos en cuenta de que el derecho de la pernada se trata sobre que el señor puede desflorar a su sierva la noche de su matrimonio. Alfonso X fue el que creó el castigo de que si esto no se cumplía, el hombre tenía como castigo 500 sueldos o el derecho a la privación de cargos. Sí, gracias. Una ética sexual basada en el rechazo del placer y la obligación de procrear, solo en el siglo XVI. Se cerraron burdeles y se lanzó una campaña contra todas las formas de desnudo y sexualidad extraconyugal. La brujería. El crimen de brujería consistía en una supuesta práctica de magia dañina y el uso de poderes sobrenaturales, otorgados por el diablo para dañar a vecinos, infertiles a hombres o traer desgracias a toda la comunidad. Además, se creía que las brujas se reunían en asambleas llamadas aquelarre o sabbat, en las que solían ir volando en palos de escoba o lomos de animales para adorar al diablo, bailar desnudas, sacrificar y comerse niños y tener relaciones sexuales con otras brujas y los demonios. Algunos estudios cifran unas 60.000 las mujeres que fueron ejecutadas por supuesta brujería en toda Europa. La prostitución en la Edad Moderna. Las primeras víctimas de la nueva ola de moralidad social fueron las mujeres. La prostitución se alentaba con el fin de combatir la homosexualidad, considerada como una de las mayores enfermedades sociales de la época. Sin embargo, los mismos que la apoyaban pronto se volvieron en su contra. Acusados de expandir enfermedades, pronto se convirtieron en uno de los grupos criminales de la población que las autoridades seculares y religiosas habían destinado a ser eliminadas. En 1562 en Ginebra, no menos del 20% de los casos criminales juzgados implicaban relaciones sexuales ilícitas. En la Edad Moderna todavía se ejercía la opresión patriarcal. La mujer se encontraba sometida a las 3 obediencias, es decir, al padre de la mujer soltera, el marido de la mujer casada y al hijo o hermano si ésta se quedaba soltera o viuda. Solo tenía a su alcance el matrimonio, el convento o la soltería. Asimismo, el sexo extramarital y la prostitución se reservaba solo para el hombre. El adulterio femenino se castigaba muchas veces con la muerte. Con respecto al cortejo prematrimonial, en los siglos XVII y XVIII hubo un aumento de prácticas prematrimoniales. Esto se atribuyó a una mayor dependencia económica de la gente joven. En Inglaterra se conocía el bundling, que básicamente consistía en cortejar a una muchacha por la noche en una cama semidesnudos en una habitación apartada. Las autoridades religiosas consideraban pecado mortal todo acto sexual fuera del matrimonio, así como todo acto conyugal no realizado en función de la reproducción. Esto quiere decir que junto con el coito interrumpido, la homosexualidad y la bestialidad, la masturbación era uno de los 4 pecados sexuales que desafiaban el imperativo natural de reproducción. Buenas noches, mi nombre es Romina Babilonia y a mí me ha tocado Orquesidad Contemporánea de la Sexualidad. Si bien es cierto, hay muchos prejuicios que se mantienen vigentes hasta el día de hoy, como por ejemplo que los hombres no lloran, que los hombres no sienten, que las mujeres no pueden vivir su sexualidad, entre otros. Las corrientes contemporáneas estipulan que se ha de respetar la identidad sexual de cada persona. Y bueno, aunque esto no es 100% respetado en todo el mundo, cada vez hay mayor avance con respecto a este tema. Hay muchas cosas que, aunque no son nuevas, constituyen conceptos relativamente nuevos, como son el rol de género, la identidad de género, orientación sexual, entre otros. Ahora se reconoce que la sexualidad es parte de cada uno de nosotros y que la vivimos de manera activa todo el tiempo, desde el primer momento en que llegamos al mundo hasta el día que damos nuestro último suspiro. Y eso se manifiesta en cosas cotidianas como nuestra manera de vestir, nuestra manera de hablar, de pensar, de relacionarnos, etc. Ahora se remarca que el cuerpo importa solo para uno mismo, pues nosotros mismos, el individuo, se mide por su grado de contribución a la sociedad y por sus valores.
y no por las marcas en el cuerpo físico ni qué se hace con este, sino más bien por el sentido de la solidaridad, de la fraternidad, por nuestro desprendimiento, nuestra inteligencia emocional, por nuestra cultura y por supuesto por nuestro respeto a la diversidad. Con respecto a la adolescencia, es una de las etapas más importantes en la vida del hombre y de la mujer, en el que él o la joven, después de haber desarrollado su órgano reproductivo y haberse determinado como un individuo único, va definiendo su personalidad, su identidad sexual y su rol que desempeñará en la sociedad, así como hará un plan de vida que decidirá, en el que va a decidir qué orientación va a seguir. Y de esta forma, pues cuando ya haya logrado estas metas, constituirse en un adulto responsable de su sexualidad, respetuoso de la diversidad y sobre todo consciente y orgulloso de la persona que es. La preparación para la sexualidad requiere de información verdadera y clara que incluya sentimientos, valores, normas morales. Estar informado acerca de las cuestiones sexuales no resulta peligroso, todo lo contrario. El peligro radica en la ignorancia, que nos va a impedir enfrentar con éxito los problemas cotidianos. Y eso es para los padres. Estos deben contestar con sinceridad a las interrogantes de los adolescentes y niños, disipar sus dudas, respetar sus decisiones y aceptarlos tal y como son. Por último, al representar la sexualidad del conjunto de comportamientos que conciernen la satisfacción y el deseo sexual del ser humano, la sexualidad cumple un papel importante y desde el punto de vista emotivo y de la relación entre las personas va mucho más allá de la finalidad reproductiva. Por lo tanto, como en las sociedades, la sexualidad no es algo estático, está vivo y es cambiante. Por esto, a lo largo de toda nuestra vida, nosotros necesitamos ser educados en materia sexual, porque siempre estarán saliendo nuevas formas de vivir la sexualidad. Muchas gracias.